Ahí está. Vamos a, entonces, a comenzar. Voy a compartir la presentación. Ok. Bueno, entonces para retomar el concepto de la unidad, estábamos viendo durante la semana pasada, comenzamos el tema de la economía internacional y el comercio exterior. Hacíamos esta diferencia entre que el comercio exterior se refiere precisamente a eh, el tema de el intercambio de bienes y servicios entre países, mientras que el comercio internacional, pues de la misma forma, no son en relaciones de intercambio entre naciones, sin embargo ya se toman en cuenta temas de índole financiera, como pues, instrumentos financieros que en algún momento se pueden realizar a través de deudas, a través de las bolsas de valores, que vienen a tener este aspecto de las relaciones y sobre todo también tomando en cuenta temas políticos, temas de organización entre países o formación inclusive de cárteles, ¿no? En algún momento de la unidad lo vamos a tocar un poco para que ustedes se den cuenta de esta diferencia, ¿no? El día de hoy lo que nos toca revisar es un tema como que introductorio hacia lo que va a ser al final de la semana todo este tema de la paridad del tipo de cambio y este tipo de relaciones entre países que tienen que ver con las divisas, es decir, con las monedas de cada país. Entonces, como tal, esta es una pequeña introducción y se denomina la interdependencia económica, ¿no? Entonces, las relaciones de interdependencia se pueden definir como la relación perdón, mutua entre países, pues para lograr satisfacer la demanda de bienes y servicios. Entonces, precisamente cuando realizamos la actividad del comercio, pues es eso, ¿no? Es eh, satisfacer la demanda de bienes y servicios o satisfacer la demanda de un producto entre, por ejemplo, a nivel micro, entre dos personas, cada una tenemos una demanda y por otra parte los productores tienen una oferta de productos y se realiza este intercambio. Cuando lo realizamos a nivel país, sigue siendo importante el hecho de mantener estas relaciones, sin embargo aquí ya vamos a tomar en cuenta otra serie de factores. Y sobre todo que lo importante de la interdependencia, analizado desde el punto de vista un poco social tal vez, pero también en el ámbito empresarial, es de que inclusive en algunos países esta interdependencia es tan fuerte en algún momento por los temas de globalización o por los temas simplemente de poder económico, algunas empresas incluso llegan a influir demasiado en la vida social y política y económica de algún país, e inclusive llegan a involucrarse a nivel político o a nivel de toma de decisiones dentro de ese país, ¿no? Entonces llegan a ser tan fuertes estas empresas externas que pues desarrollen este tipo de instrumentos, ¿no? En algún momento vamos a ver que se va a unir toda esta parte que hemos revisado de países en desarrollo, países subdesarrollados, todo este tema de condiciones que tienen cada uno de los países y por las cuales el tema de la interdependencia también es fundamental al momento de revisar cómo es que influyen esas relaciones, ¿no? Más adelante lo veremos, las ventajas y las desventajas de esta interdependencia. En un primer punto tenemos que revisar la división del trabajo, así como lo dice la teoría económica, o la teoría marxista que le dice la división social del trabajo, ¿no? Es precisamente esta separación que hace la teoría económica, el capitalismo en su momento, para pues justificar la parte de la especialización dentro de la formación de las personas. Por eso es que todos nosotros estamos siguiendo esta línea, ¿no? Como decía Daniel cuando estábamos en esta pequeña conexión al principio, pues es precisamente todo este esfuerzo que realizan las personas pues para tener un mayor grado de especialización, ¿no? De profesionalización. Ustedes se están formándose para ser profesionales en la administración y probablemente después se quieran especializar en algún otro tema, seguirse formando tal vez en otra rama. Entonces, todo esto tiene que ver con este tema, ¿no? Entonces, en primer lugar está eso, el grado de especialización que tienen las personas a nivel sociedad.
y eso precisamente se desarrolla a partir de su formación. Entonces, habíamos visto ya que en el caso de los países desarrollados, pues este tema de la formación profesional, de la especialización, pues está precisamente desarrollado más que en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿no? Sobre todo porque los países desarrollados pues cuentan con todo este tema de la infraestructura, este tema de poder incluir en la educación desde el nivel básico a su población, teniendo pues, programas de calidad educativa, ¿no? Y sobre todo, justamente que funciona el tema educativo, dado que tienen una formación profesional más estricta al momento de que, por ejemplo, las personas compiten por un empleo, ¿no? En algún momento ustedes lo van a desarrollar tal vez, o lo van a ver, que es esta formación profesional. Inclusive en México existe, pero a partir de una reforma, a partir del 2008 más o menos, comenzó esta parte de la profesionalización en la administración pública al menos, que tenía que ver precisamente con presentar algún tipo de prueba, presentar algún tipo de examen en la que yo, por ejemplo, cumplo las características. Por lo regular, este tipo de sistema profesional que se le llama, lo tienen bien establecido en México todas las instituciones del Poder Judicial. Sin embargo, en el Poder Ejecutivo, en la administración pública, ya como tal general, se da, pero todavía está en proceso, ¿no? Está todavía buscando consolidarse. ¿Y qué es lo que busca, no? El hecho de que ustedes se estén formando y tengan ya una profesionalización, por ejemplo, en este caso en la administración, probablemente tengan un primer empleo, ¿no? Una primera experiencia en el campo laboral, y que a partir de su segundo o tercer año, una vez que incluso ustedes ya tengan formalmente todo lo que tenga que ver con sus documentos que establezcan que son profesionales en un área, tengan la experiencia de haber ya trabajado y todo, pueden empezar a aplicar pruebas. Digo, también puede ser incluso de recién egresado como pasante inclusive, ¿no? Pero por lo regular, los puestos que valen la pena o los que son más competidos se dan en ese ámbito, ¿no? Una vez que ya se egresó, 2, 3 años de experiencia, y ustedes pueden elaborar este tipo de pruebas en la administración pública para competir por un puesto de trabajo. Entonces ahí es en donde se evalúan todo este tema de la especialización, cuál fue su formación, cuál fue su aprovechamiento en la escuela, qué experiencia han tenido, les hacen una serie de pruebas y todo, al grado de que puedan obtener un puesto de trabajo. Y el punto de este servicio profesional, como se le llama, es precisamente terminar lo que en su momento habíamos revisado que se da en los países subdesarrollados con el tema de la corrupción, ¿no? Muchas veces la persona que tiene un puesto en la administración pública, pues con un buen sueldo y que a la vez tiene que poner a prueba todo este tema de su formación, pues se le da inclusive pues a través de amistades o a través de conocidos dentro de los que dirigen la política gubernamental, ¿no? Entonces, el hecho de que se busquen estos mecanismos profesionalizantes es para terminar esa parte, ¿no? La parte de el compadrazgo que se le podría llamar, el tema de la corrupción, y que ahora sí las personas adecuadas tengan en su poder esos puestos, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con el grado de especialización y la división de trabajo, sobre todo para este tema de la administración pública. Para el tema empresarial, pues ya se ha visto, ¿no? En el caso de las microempresas, que son las que apenas se están desarrollando, muchas veces no se necesita una formación como tal, pues, de administrador o algún otro tipo de profesión, pero conforme se va avanzando, conforme la empresa se va haciendo más grande, pues tienes que tener inclusive divisiones dentro de tu empresa, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es la de investigación de mercado, otra es el tema administrativo, el tema legal. Entonces ya ahí es en cuando va tomando forma la especialización dentro de la empresa, ¿no? En segundo punto, los países industrializados requieren de materias primas. Eso también ya lo hemos estado viendo en algún momento con las ventajas comparativas, las ventajas absolutas. El hecho de que los países más industrializados
se tiene una tendencia a desarrollar el tema de los servicios, a desarrollar el tema de, eh, pues, el sector secundario, es cuando, ellos se enfocan precisamente en especializarse en el sector terciario, en el sector de los servicios. Entonces, por tanto, a los subdesarrollados les toca pues tener que satisfacer esa demanda de materias primas, ¿no? Entonces ahí también es fundamental el hecho de la división del trabajo y sobre todo esta interrelación que va a haber entre países. Y en tercer lugar, pues los países que explotan las materias primas, pues requieren manufacturas. Entonces, al revés, ¿no? Todos estos países subdesarrollados o en vías de desarrollo que se dediquen al sector primario, posiblemente ahí al secundario un poco, pues van a requerir todos los servicios o ya como tal los productos manufacturados que los países más industrializados van a desarrollar, ¿no? Entonces es una relación mutua. En teoría, el comercio exterior sería eso, algo que un país necesita y que tiene un alto coste de producir, pues lo puede encontrar en el comercio exterior. Sin embargo, ya dijimos, fuera de la teoría, fuera de todos estos aspectos teóricos, pues inclusive está el tema de lo social, inclusive de la corrupción, inclusive del poder político, en los que pues se rompen algunos de los esquemas, ¿no? Ahora, como tal, el concepto de interdependencia, pues precisamente se define como que los países dependen unos de otros. No necesariamente existe un equilibrio, inclusive a nivel teórico, como tal, muchas veces el que tiene mayor ventaja, pues es el país desarrollado. Sin embargo, pues los dos al final tienen un beneficio del comercio exterior. El precio de las materias primas pues es inferior al de las manufacturas. Obviamente al explotar esta serie de materias primas pues no están todavía como tal eh, pues manufacturadas, no están desarrolladas. Entonces pues obviamente tienen un precio menor a que cuando en algún momento en el mercado ya se venden como alimento procesado o se les mete algún otro complemento a esta serie de manufacturas pues para que tengan un valor agregado. Además de que, pues ya dijimos, los beneficios son desiguales, probablemente inclusive desde el nivel teórico, perdón, el hecho de que se analizara en su momento la ventaja comparativa, perdón, era precisamente para eso, ¿no? E inclusive también la competitiva, en algún momento eh, creo que sí ya se ha hecho mención de ella, en la que precisamente aprovechando los recursos que se tienen o en su momento la producción que se realiza tiene un menor coste para alguno de los dos países y en la relación de intercambio, pues algunos van a sacar más beneficios que otros, pero en teoría, pues los dos países, en este caso del comercio exterior, se deberían ver beneficiados, ¿no? Además de que pues existe un debate entre el desarrollo de los países productores, sobre todo porque precisamente la interdependencia eh, pues ocasiona toda esta serie de conflictos, inclusive sociales, ¿no? Entonces, recientemente, si ustedes se han dado cuenta, ha habido ahí un tema con la misma Coca-Cola o inclusive algunos otros grupos empresariales a nivel México, por ejemplo, en el que es tan grande su poder económico, su influencia dentro de la economía, inclusive de todo este tipo de empresas que vienen del exterior, que inclusive a nivel político, a nivel social, tienen una influencia, ¿no? Con la forma de vida, y es por eso que pues, se realiza un debate, ¿no? Entre estos países. Las causas de la interdependencia económica, pues estas son las cuatro principales que tienen que ver con el desarrollo industrial, es decir, la producción primaria y secundaria de productos, el crecimiento económico, obviamente, pues, a mayor crecimiento económico dentro de un país va a haber un aumento en la demanda y es por eso que las relaciones de intercambio y de interdependencia pues van a estar más presentes, ¿no? El crecimiento poblacional, obviamente también cuando la población crece, también crece su nivel de demanda y pues aquí se puede hacer mención de la teoría malthusiana, ¿no? Malthus lo que decía en su momento, toda esta serie de postulados que fundamentaron la teoría económica moderna, él lo que decía era que
habría que tener cuidado con el crecimiento poblacional, ¿no? En su momento, la población llega a tener un crecimiento exponencial, es decir, muy grande conforme se va analizando año con año, y en cambio los recursos van teniendo un crecimiento geométrico, ¿no? Es decir, es menor el crecimiento geométrico al crecimiento exponencial, sobre todo cumpliendo con esta premisa que se tiene en el fundamento de la teoría económica, que en el que los recursos pues son finitos, mientras que las necesidades son infinitas, ¿no? Y muchas veces esas necesidades vienen dadas precisamente por la demanda que tiene una población en algún momento. Y el último, pues tiene que ver con el desarrollo económico. Precisamente aumentar la tecnología, pues aumenta la demanda de servicios, aumenta las necesidades y crea otras demandas, ¿no? Entonces, muchas veces toda la tecnología o lo que va avanzándose en tecnología, nosotros mismos no lo, como por ejemplo, como país en vías de desarrollo o sobre todo los subdesarrollados, como tal no tenemos una industria altamente tecnológica o si la tenemos, la masificación de este tipo de productos altamente tecnológicos todavía no se puede desarrollar en el territorio, por eso es que los tenemos que importar, ¿no? De otros lugares. Por eso es que están eh, elevados en precio este tipo de tecnología y sobre todo, pues precisamente porque es el costo de la innovación, ¿no? Es el costo del desarrollo económico que nosotros tenemos que importar. Entonces también el desarrollo tecnológico es una parte importante al momento de analizar las relaciones de interdependencia. Y como les mencionaba, este capítulo está relacionado precisamente a los temas de globalización. Es un tema bastante extenso, bastante complejo, eh, pero, por ejemplo, para el ámbito de la interdependencia, la globalización, pues, se presenta sobre todo cuando hay una estrecha relación de interdependencia económica con los países. Eh, en el caso, por ejemplo, de México, pues somos el país que tiene firmados más tratados comerciales en el mundo. Entonces, la interdependencia económica frente a otras naciones pues, es importante, ¿no? Por eso es que después de los 80 hemos tenido el establecimiento de muchas marcas, inclusive ensambladoras de vehículos, productoras de tecnología, inclusive las que se desarrollan en el ámbito primario, pues también se establecen muchas empresas que tienen que ver con la explotación de materias primas, en el caso de los alimentos, o en el caso también de la minería, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema global debe de ser siempre tomado en cuenta, sobre todo por la interdependencia entre países a nivel comercial. Además de que la producción atraviesa múltiples países. Eso lo hemos visto, por ejemplo, cuando tenemos un nuevo celular, una computadora misma, inclusive productos de comida, ¿no? Vemos que una parte fue hecha en Estados Unidos, otra fue hecha en China. Por ejemplo, el caso de esta computadora desde la que estoy transmitiendo, se supone que viene de Cupertino, en Estados Unidos, pero atrás viene la leyenda ensamblado en China, ¿no? Entonces, es una relación que se tiene, es una cadenita que se establece la producción. Lo mismo me parece que en algún momento, inclusive hay algunos videos de cómo se producen todos estos balones de fútbol de alta tecnología que se ensamblan en todos estos países de Asia, llegan a la parte de Alemania, que es en donde está la sede de esta marca deportiva, y a partir de ahí se distribuyen alrededor del mundo, ¿no? Entonces, creo que muchos ya nos hemos dado cuenta de esa parte, ¿no? Sobre todo la crítica que hay respecto a los niveles de producción, de que se ha dicho que estos países incluso tienen el trabajo infantil o explotación infantil al momento de realizar todos estos trabajos, sobre todo en el área asiática, que pues es prácticamente el patio industrial del mundo, ¿no? Entonces todos los productos eh, pues que se ensamblan, que se desarrollan, la mayoría viene de ahí, ¿no? También se da, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Toda esta zona de la frontera, la zona de la maquila, inclusive se puede ver cómo viene la producción inclusive de Estados Unidos, aquí se manufactura a través de la maquila
y se manda a otros países, ¿no? Entonces, así es como funciona en este caso de la inversión. Un nuevo consumismo, sobre todo, como les mencionaba, a partir de 1970, 1980, cuando todo este tema del comercio exterior, del comienzo de la globalización, y no se diga a principios del siglo XXI, pues ya es un movimiento bastante asentado, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el nuevo consumismo. Antes las relaciones de consumo, no me dejarán mentir, en su momento yo creo que ustedes todavía tienen por ahí en sus hogares algún tipo de electrodoméstico o algún tipo de producto que lo tienen inclusive desde que sus abuelos lo adquirieron o algo por el estilo Mm. y que todavía funciona, ¿no? Entonces, ese ámbito era el consumismo anterior, antes de los 70s, todavía se creaban este tipo de productos. Sin embargo, con las nuevas tendencias, todo tiende a ser desechable, ¿no? Y el consumo tiende precisamente a eso, ¿no? A que constantemente se está haciendo este intercambio, sobre todo por el aumento de empresas que ya se realizan a hacer eso, el aumento en la producción a nivel mundial y el aumento en los competidores para que precisamente el consumidor elija su producto, ¿no? Entonces, es una nueva forma de ver la manera en la que se consume dentro dentro de los países, ¿no? Las redes sociales, sí, sobre todo por el tema, pues, de intercambio. Muchas veces, los productos que nosotros deseamos o que inclusive no sabíamos que existían, los vemos a través de redes sociales o la forma en cómo, pues, todos estos tipos de personas que se dedican a influir en el pensamiento de la gente, pues nos ofrecen este tipo de productos, ¿no? Y es ahí como llama nuestra atención y a partir de ahí surgen estas relaciones de intercambio. Y además una nueva forma de comercio. Actualmente, inclusive una persona que es emprendedora, que apenas va comenzando su negocio, que es un micronegocio de dos, tres personas eh, dentro del sector económico, pues ahora ya desde un inicio ya tiene que pensar en el exterior, ¿no? Antes, establecer una empresa era precisamente tratar de establecerte a nivel local, empezar a ganar el mercado regional, el nacional y poco a poco ir ahí fomentando toda la producción para que en su momento se pudiera exportar. En esta nueva era, con todo el manejo de estas plataformas en línea que te facilitan el intercambio comercial, pues precisamente ahora se realiza de esta forma, ¿no? El que yo produzca, por ejemplo, como decía Daniel, el que yo produzca artesanías y todo este tipo de temas, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, de los alebrijes, tienen un alto valor, pues ahora yo inclusive, sí me dedico a, a tratar de exportar estos productos, lo puedo hacer fácilmente con estas plataformas, ¿no? Recientemente inclusive se firmó un convenio todavía, cuando comenzaba esta pandemia, se había firmado un convenio, en el caso, por ejemplo, de Amazon, para que tiene una división, si alguno de ustedes ha entrado a la página en algún momento, tiene una división como de hecho a mano, ¿no? Un tema ahí, alguna terminología en inglés, pero prácticamente tiene que ver con eso, ¿no? Hecho a mano o hecho local o hecho artesanalmente, ¿no? Entonces, se abrió ahí una posibilidad para que todos nuestros productores de artesanías o de productos que tengan relacionados con ese ambiente, pues puedan ofrecer inclusive sus productos a nivel mundial, ¿no? En todo este tema por el poder que tiene Amazon de llegar a prácticamente cualquier rincón del mundo, pues abre una posibilidad mayor, ¿no? Entonces ya no tenemos que estarnos preocupando por ganar los tipos de mercado, simplemente con el hecho de asesorarnos en estas plataformas y desarrollar nuestro producto, pues ya lo podemos hacer inclusive a nivel mundial, ¿no? Y vamos a terminar la sesión analizando un poco los efectos positivos y los efectos negativos que pueda tener este tema de la interrelación económica. Pues los efectos positivos es la relación de producción entre países, ¿no? Yo creo que si lo analizamos desde el punto de vista teórico, manteniendo constante la parte de que muchas veces las corporaciones llegan a tener un gran poder económico y político dentro de los países a los que les ofrece algún tipo de producto, pues las relaciones de producción son benéficas para todos, ¿no? El hecho de que eh, se haga este intercambio comercial y se produzca esta relación que tienen los países
unos con otros, pues es un efecto positivo del comercio exterior y de la interrelación. Y pues en general es benéfico para todos. Como les mencionaba en láminas anteriores, probablemente los países desarrollados saquen una mejor ganancia de todo este tema de el intercambio y la interrelación, sobre todo porque tienen la capacidad de establecerse inclusive en estos países, ¿no? Los países en vías de desarrollo y más los subdesarrollados, con el hecho de que alguna empresa o algún tipo de eh, comercio se establezca en el país, ellos están dispuestos inclusive a entregar todos sus recursos con tal de que se fomente la actividad económica, dado que para ellos es muy difícil desarrollarla, ¿no? Entonces, por eso es que los grandes consorcios, inclusive, por ejemplo, en el tema minero, en la zona de África, que nos encontramos ahí prácticamente a todos los países subdesarrollados, pues estas mineras son tan importantes que inclusive llegan a imponer o no gobernantes, ¿no? Desde el punto de vista social. Por lo tanto, pues es ahí como vemos que estas economías, con tal de que vengan esas empresas a invertir en su país, inclusive con salarios muy bajos, sobre todo porque la formación profesional en esas áreas es muy baja, pues con tal de que vayan a invertir, pues prácticamente se les entrega el territorio, ¿no? Se les entrega toda esta parte de la minería y es por eso que hay historias muy crudas sobre el tema minero en África, ¿no? Y así en muchos otros países, ¿no? Inclusive en nuestro país, en muchos estados, incluyendo el nuestro, con tal de que estas grandes empresas vengan a invertir en nuestro estado, pues se les han entregado terrenos pues a precios muy bajos, inclusive, les digo, contratan a personas y se les paga muy poco, sobre todo en el tema minero y también en su momento ya pasó con el tema eólico en el istmo, ¿no? Entonces hay un poco el tema, ya nos estamos pasando los efectos negativos, pero en general, pues el beneficio es para todos. Y además genera una estabilidad económica, el hecho de que tengamos estas relaciones, esta interdependencia con otras naciones a nivel internacional, pues nos da una idea de que precisamente pues mantenemos una sana desarrollo, un sano desarrollo del tema del comercio, ¿no? Entonces, finalmente, pues vamos a revisar el tema de los efectos negativos. En primer lugar está el tema de la soberanía, como les adelantaba, el hecho de que estos países permitan que empresas transnacionales o que inclusive por políticas de países desarrollados vayan a intervenir en su economía, pues inclusive para algunos daña el tema de su soberanía, ¿no? Sobre todo porque estas empresas llegan a ser tan poderosas que tienen una influencia entre el poder económico y el poder político, ¿no? Entonces, al momento de que algún gobernante quiera tomar el poder, pues recurre precisamente al sector empresarial o al sector de estas empresas grandes del país, precisamente para que con su poder económico y sus relaciones ahí políticas, pues pueda hacerse del poder, ¿no? Entonces el tema de la soberanía se ve afectado por estas grandes empresas, ¿no? Que llegan a influir incluso en el tema social. Además de que la producción local se ve afectada. En su momento pasó en México, antes de los 70 nosotros teníamos un modelo cerrado, no había forma de que pudiéramos comercializar con el exterior y esa idea decían que pues se iba a fortalecer la industria nacional. ¿Cuál fue la sorpresa? Que al momento de que se firmó el Tratado de Libre Comercio y prácticamente se comenzó a dar la introducción de todas estas pues, empresas dentro del país, las empresas nacionales pues, no eran tan fuertes como se pensaba, ¿no? Eh, la corrupción y las invadió y en su momento pues los mecanismos de producción eran más eficientes de las empresas que venían del exterior, por lo tanto pues las empresas nacionales terminaron por quebrar, terminaron por privatizarse y ya solamente nos quedan las dos más importantes, ¿no? La Comisión Federal y Pemex, ¿no? Entonces eso pasó en nuestro país, la producción nacional se vio afectada por el cierre de fronteras, sin embargo, pues cuando comenzó este nuevo episodio de intercambio comercial en el exterior, pues ya se dio cuenta de que la producción local, pues sí, no era tan eficiente. El tema de corrupción, muchas veces los políticos o inclusive las empresas optan por mejor ver por el lado de la corrupción para establecerse en un país que seguir los protocolos que deberían hacer normalmente, ¿no? Obtener permisos, obtener toda esta serie de documentos administrativos para establecerse,
muchas lo realizan a través de temas de corrupción, ¿no? Les sale más barato el hecho de pues, influir ahí en los políticos o en los gobernantes que en seguir esta serie de pasos o esta serie de relaciones para intervenir en los países, ¿no? Y finalmente el tema de los tratados, en algún momento lo vamos a ver de manera más amplia, pero precisamente el firmar tratados comerciales con otros países, pues muchas veces lo hacemos sin pensar en las consecuencias que se tenga y sobre todo porque muchos de estos tratados un país es el más beneficiado que otro. En el caso de México el Telecán pasaba así, en su momento se firmó con el hecho de que se pudiera tener esta relación comercial ya más pues ventajosa con Estados Unidos y Canadá, pero pues por eso es que se realizó una revisión del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, en el que se está buscando de equilibrar precisamente los efectos económicos que pudiera tener en las tres naciones, ¿no? Entonces, muchas veces esta firma de tratados beneficia más a un país que a otro, sobre todo por los términos que se establecen en el mismo tratado, ¿no? Bien, entonces esos serían los principales efectos negativos que pudiera tener esta interrelación económica a nivel comercio exterior, inversión de los países. Entonces, pues ahí terminaría el tema de hoy. Si no hay alguna duda o comentario, me parece que lo que sigue es participar en la plataforma. Es un cuestionario, entonces les pido que lo realicen. Si en algún momento hay una pregunta abierta, pues por favor traten de explicarlo lo más que puedan, sobre todo para ver que sí se haya captado la idea de la sesión. Ok, está Ok, bien. entonces, si no hay duda o comentario, pues pasen a realizar la prueba en la plataforma y nos vemos el día de mañana. Sí, está bien. Muchas Cuídense, gracias. hasta mañana, buen día. Gracias.